Entonces, pues bienvenidos nuevamente a todos y a todas. Coloquen su asistencia en el chat, quienes aún no lo hayan colocado. Vi que algunos ya la están escribiendo, pero les pido que por favor puedan escribir su asistencia para que así pues podamos tomarles en cuenta. El taller de hoy pues es sobre el desarrollo de vocabulario, sobre estrategias y actividades prácticas que nosotros podemos aplicar y que podemos llevar a cabo en nuestros salones de clases para poder estimular y apoyar en el desarrollo de esta parte pues con todos nuestros chicos. Em, el vocabulario, creo que ustedes no me dejarán mentir, todos los que evaluaron sabemos que es un área en la que necesitamos un poquito más de refuerzo con los niños y pues que necesitamos conocer y saber sobre actividades más que nada pues importantes para poder desarrollar y llevar a cabo estas habilidades que estamos buscando en el niño, en cualquiera de las edades, hablando desde preescolar hasta diversificado y básicos, porque el vocabulario, la adquisición del vocabulario pues se da a una edad temprana y pues conforme vamos creciendo se va perfeccionando, se va ampliando el uso del vocabulario, no es solo tener un vocabulario amplio, sino también el uso que le damos a él es importante. Entonces, pues por esa razón decidimos pues incluir este tema dentro de nuestros talleres. Entonces, empecemos hablando un poquito sobre lo importante del desarrollo del vocabulario, especialmente en la educación primaria y preprimaria, como la que nosotros nos estamos enfocando. Recordemos pues que el vocabulario influye directamente en la capacidad de los estudiantes para poder entender, para poder comprender los textos, para poder comprender lo que están leyendo, para participar en conversaciones. Cuando ellos están leyendo, bueno, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significado le doy a este texto o a esta historia? Así también como para poder conversar con otros compañeros o con otras personas y también pues para realizar tareas académicas es importante tener un vocabulario amplio. Un niño con un vocabulario sofisticado y amplio es primero, puede ser por dos razones. Primero, porque lo escuchó de sus papás y segundo, porque también puede que sea un niño que lee mucho. Las personas que tienden a leer mucho tienen un amplio vocabulario en muchas palabras y en muchos sentidos. Por eso, pues, qué mejor que nos apoyemos de la lectura para poder desarrollar estas habilidades. Además de un vocabulario sólido, es esencial para el pensamiento crítico y la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros em, poder tener la capacidad de analizar, de poner en palabras lo que estamos pensando, de poder expresar de mejor manera nuestros pensamientos, nuestras ideas en algún contexto y así también que todo lo que nosotros estemos pensando y sintiendo, que lo podamos poner en palabras. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que dicen, ay, es que la verdad es que no sé cómo me siento, la verdad es que no encuentro palabras para decirlo. Bueno, pues entonces esto nos va a ayudar a que el niño pueda expresarse de mejor manera, a que pueda comunicarnos qué es lo que necesita, qué es lo que está pasando, si está sufriendo algo, si tiene alguna pena, alguna preocupación, o bien pues simplemente alguna alegría o algo que nos quieran contar también, ¿verdad? Porque nos ayuda en la resolución de problemas, porque necesitamos tener un pensamiento y un desarrollo de funciones ejecutivas para poder desarrollar el pensamiento abstracto, lo cual es importante para resolver un problema o alguna dificultad. Los niños que tienen un vocabulario limitado tienden a tener más dificultades en todas las materias, porque primero, pues a veces no comprenden las instrucciones que se les brindan o bien los conceptos claves e importantes. Miren, una sola palabra o una palabra o un error en el vocabulario puede causar un impacto importante en lo que el niño nos quiere decir o bien en su desenvolvimiento o en su desarrollo personal. Si el niño no entiende una palabra, puede que no entienda la instrucción completa de la actividad que tiene que hacer y cuando sea el momento de llevarla a cabo, pues puede cometer algunos errores o bien no la puede realizar de forma satisfactoria como nosotros estaríamos esperando. Entonces, imaginemos que estamos leyendo una historia en donde el personaje susurra un secreto a un amigo. Si los niños no conocen la palabra susurrar, por ejemplo, no van a entender cómo la acción contribuye a la trama. Entonces, pues podemos explicarle a los niños y poder utilizar estos pequeños momentos para hacer que ellos practiquen en clase y que ayuden a solidificar el concepto de lo que nosotros pues queremos que ellos lleven a cabo.
Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio tomando este ejemplo. Yo les voy a decir una palabra y ustedes me van a escribir una frase para una frase utilizando esa palabra, así como lo hacemos en las evaluaciones IDEL. Entonces, la primera palabra que les voy a dar y con la que ustedes van a formar una frase va a ser hermético. Hermético. Se las voy a colocar aquí en el chat. Muy bien, excelente. Ya estoy viendo algunas acá. Vamos con la siguiente, asertivo. Asertivo. Excelente. Siguiente palabra, estrategia. Estrategia es la siguiente palabra. Excelente. Vamos a con la siguiente, autónomo. Siguiente palabra, autónomo. Excelente. Vamos con la última, introspectivo. Introspectivo es la siguiente.
Muy bien, excelente. Ahora, pues es importante que recordemos que el aprendizaje del vocabulario tiene varias etapas. Entonces, ¿cuáles son estas dos etapas importantes? Primero, pues tenemos la etapa receptiva y la etapa expresiva. Cuando estamos hablando de la etapa receptiva, pues nos vamos a referir a las palabras que los niños entienden, pero que no usan de forma activa. Es decir, todas las palabras que ellos conocen, pero que no usan a diario. Por ejemplo, yo ahorita les di a ustedes varias palabras que yo estoy segura que no usan ustedes diariamente, pero que sí conocen cuál es el significado. Por ejemplo, asertivo, introspectivo y estas palabras que no son parte de nuestro día a día, pero que sí las conocemos y sabemos su significado y las podemos utilizar en un contexto. Ahora, si hablamos del lenguaje expresivo y del aprendizaje del vocabulario expresivo, pues son palabras que los niños pueden usar en el habla y la escritura. Es decir, son palabras que los niños dominan al 100% y que son palabras que ellos usan casi que a diario. Por ejemplo, por favor, gracias, hola, son palabras que son bastante comunes en el lenguaje diario. Y también pasa por niveles. Primero, pues está el nivel de las palabras conocidas. Por ejemplo, perro, es una palabra conocida. Palabras aprendidas recientemente, por ejemplo, sería cachorro. Y palabras que están en proceso de aprendizaje, por ejemplo, sería canino. Son tres palabras que pues nos estamos refiriendo hacia ellas en un mismo contexto, solo que tienen diferente nivel. Perro es una palabra que ya conocemos todos. Cachorro pues puede que sea una palabra nueva. Y canino es una palabra que estamos aprendiendo a utilizar. Entonces, una misma palabra puede estar desglosada en varios conceptos y en varios ambientes para que nosotros le podamos dar una interpretación. Luego, pues un ejemplo de lo que ustedes pueden aplicar o de qué forma podemos trabajar estas etapas, pues presentamos una palabra avanzada como valiente. Le explicamos a los niños y conectamos con no tener miedo o ser fuerte en situaciones difíciles. Le damos la palabra al niño y entonces empezamos a explicar qué significa y en qué situaciones podemos utilizarla, a qué otra forma nos podemos referir a ello o qué otras frases hacen referencia a esta palabra. Y luego les pedimos que nos cuenten ejemplos personales de valentía. Ese es un ejemplo de una actividad. Estamos primero presentando la palabra nueva, asociándola con otra palabra y la estamos internalizando de tal forma en el que le pedimos a ellos que nos digan alguna anécdota que hayan tenido con esta palabra. Entonces ahora yo les voy a decir algunas palabras y ustedes me van a decir. Aquí les estoy colocando. Les voy a colocar las palabras y ustedes me van a decir cómo la explicarían o la conectarían. En una pequeña frase, ¿qué significa esta palabra? Una pequeña frase. Aquí va la primera. Estrategia. ¿Cómo definirían o de qué forma ustedes asociarían esta palabra? Excelente. Muy bien. Vamos con la siguiente palabra, adaptable. Adaptable es la siguiente palabra.
Muy bien. Siguiente palabra, amigo. Amigo sería la siguiente palabra. Excelente. Vamos con la siguiente palabra, alimentos. Alimentos es la siguiente palabra. Excelente. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es poderlo relacionar con algún evento personal. Entonces ahora quiero que ustedes me digan, ¿cuál es su comida favorita? ¿Cuál es su comida favorita? Excelente, muy bien. Entonces ahora pasamos a la siguiente. ¿Qué estrategias de enseñanza podemos utilizar nosotros para poder desarrollar el vocabulario en nuestros niños? Primero, pues tenemos, ay, quiero que aquí lo hice más largo, más grande, ahí está. La inmersión. El número uno de esto sería poder exponer a los niños a palabras nuevas varias veces y en diferentes contextos. Es decir, tener palabras, 5 palabras nuevas, por ejemplo, por semana y vemos una de forma diaria y vamos exponiendo a los niños a estas palabras nuevas y pues las vamos utilizando y haciéndolas parte de nuestro día a día, utilizándolas de forma cotidiana para que pues ellos también empiecen a conocer palabras nuevas y las empiecen a utilizar. La repetición espaciada. Repetir las palabras en intervalos regulares, es decir, repetir alguna palabra nueva, luego esperamos, hacemos una pequeña pausa o, por ejemplo, decimos una palabra nueva al empezar el día, a la hora de recreo y a la hora de salida, por ejemplo. El uso activo, hacer que los niños utilicen las palabras en ejercicios y en discusiones. Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre flexibilidad. Entonces vamos a hacer un debate, vamos a hacer exposiciones, vamos a hacer hojas de trabajo, ejercicios, actividades en las que utilicemos estas palabras nuevas y que son pues un poco más difíciles para los niños y más sofisticadas. Mapas semánticos, relacionar palabras nuevas con conceptos que son ya conocidos, entonces esto puede ayudar muchísimo a los niños a que en realidad, bueno, pues yo siempre me refería a ellos, solo que simplemente no sabía la palabra o no sabía cómo referirme a ellos. Enseñar exploración morfológica, enseñar prefijos, sufijos y raíces para que comprendan cómo se forman las palabras, de dónde vienen y cuáles son sus derivados, que cada palabra pues tiene un significado propio que está derivado, puede que sea de una misma letra, de una sílaba, y que así es como se van formando las palabras, el poder desglosarlas. Un ejemplo de esto es que le enseñamos a los niños la palabra circular y hacemos que los estudiantes encuentren objetos circulares en el aula y explicar cómo se relaciona la palabra circular con la palabra círculo o con la forma de un círculo, por ejemplo. Entonces, esta puede ser una estrategia que pueden utilizar ustedes para las palabras nuevas. Por ejemplo, la palabra cilindro, que es una palabra difícil para ellos, pero que hace una referencia también a ciertas figuras geométricas o a ciertas formas.
Bueno, ¿y cómo podemos enriquecer el vocabulario a través de la lectura? Tienen ustedes muchísimos recursos de lectura para poderlo trabajar con los chicos, ya sea entre los libros digitales o bien en la biblioteca de libros físicos que ustedes tienen. Recordemos que la lectura expone a los niños a palabras nuevas en un contexto en el que se puedan utilizar. Podemos usar libros que incluyan ilustraciones para poder reforzar el significado de cada palabra nueva. Los maestros que están trabajando en el proyecto de inteligencia artificial creo que se habrán dado cuenta que todos los libros tienen vocabulario y un vocabulario pues que va relacionado conforme a la lectura, porque así pues más que leer pues poder utilizar los libros y las historias y los cuentos en su máximo uso que le podamos dar. Entonces, de esta forma nosotros podemos pues ya utilizar los libros y también de los mismos libros sacar el vocabulario nuevo que vamos a practicar y que le vamos a enseñar a los niños. Los maestros pues les enseñan palabras difíciles o les enseñamos a poder inferir el significado de las palabras desconocidas a partir de un contexto. Es decir, que puede que a veces las palabras cambien según el contexto o la forma en la que las estemos utilizando. Un ejemplo de cómo podemos llevar a cabo esto es leer un cuento como La gallinita de los huevos de oro y podemos subrayar las palabras como avaricia, que pueden ser un poco sofisticadas, que no se usan diariamente, pero que todos conocemos el significado. Podemos explicar que avaricia significa querer más de lo necesario y podemos dar un ejemplo cotidiano de, de estas palabras y de cómo se utilizan. Entonces, ahora, pues yo les voy a dar un cuento, una historia bastante común que todos conocemos, y ustedes me van a decir 10 palabras que se les ocurran en relación a ese cuento. Entonces, por ejemplo, si yo les digo Caperucita Roja, Caperucita Roja. Entonces, ahora ustedes escriban en el chat 10 palabras que se les vengan a la mente en relación a este cuento. Cuando estamos trabajando con los niños, podemos trabajar, por ejemplo, solo 5 palabras o dependiendo en qué grado esté y qué es lo que querramos trabajar con ellos. Entonces, me van a decir ustedes 10 palabras que se les ocurran cuando yo les digo Caperucita Roja. Muy bien, ya estoy viendo algunas. Siguiente cuento, Pinocho. Pinocho es nuestra siguiente historia.
Muy bien. Siguiente historia, Rapunzel. Siguiente historia, Rapunzel. Muy bien, excelente. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué relación tiene y qué tipo de juegos podemos utilizar nosotros para el desarrollo del vocabulario y para que los niños pues se enfoquen más en adquirir nuevas palabras? Entonces, acá hay algunos, los juegos pues ayudan a reforzar muchísimo el vocabulario y de forma lúdica, entonces a los niños les gusta muchísimo. Ya vimos algunos ejemplos de actividades que podemos hacer, entonces, ¿de qué juegos nosotros podemos incluir para poder desarrollar el lenguaje? Primero, sopas de letras. Las sopas de letras, miren, no necesariamente tienen que ser solo para los niños grandes, sino que podemos hacer sopas de letras también para niños pequeños, enfocándonos también a su desarrollo y pues también utilizando letras pequeñas. Por ejemplo, podemos hacer una del abecedario, algunas de sílabas, entonces podemos ir buscando si son niños chiquitos y, por ejemplo, si estamos haciendo solo sílabas, conforme las vamos encontrando, vamos verbalizando y vamos dándole nosotros palabras nuevas. Los crucigramas también pueden ayudar mucho resolver pistas para completar palabras. Entonces, pistas, como les digo, dependiendo de la edad del niño, así va a ser la dificultad de las pistas que vamos a utilizar o bien la dificultad de las palabras que les vamos a dar. Juegos de categorías. Nombramos palabras en categorías como por ejemplo animales. Entonces ahora los niños nos dicen 10 animales que se les ocurran. Comida, emociones, transportes, prendas de vestir, útiles escolares, bebidas, juguetes y así. Vamos dando categorías en las que los niños van haciendo como una especie de lluvia de ideas. Y un ejemplo práctico que pueden utilizar ustedes es, por ejemplo, llevar un bingo con palabras como, por ejemplo, feliz, mariposa, lluvia, y en lugar de números, los niños deben marcar las palabras cuando escuchen la definición. Por ejemplo, en el bingo vamos a tener palabras distintas. Si yo vengo y les digo, es de color verde, es muy ácido, es pequeño y tiene semillas. ¿Qué creen ustedes que es de lo que estoy hablando? Limón, muy bien, profe Edgar, excelente. Em, Vamos a ver, creo que aquí a señor Marta se le activó su pizarra. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, si vengo yo y les digo, es un objeto pequeño de color amarillo que tiene punta y que también nos sirve para poder expresar nuestras ideas escritas, lápiz. Sí, muy bien, excelente. Entonces ustedes, bueno, la diferencia es que los niños van a tener el cartón con las palabras. Entonces ustedes van diciendo la definición y ellos entonces ya marcan cuál es la palabra de la que estamos hablando. Otro juego que también podemos hacer es crear nuestro propio diccionario. Los niños dibujan y escriben y al mismo tiempo definen palabras nuevas en un cuaderno. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a darles hojas o bien los cuadernos con espacio para escribir cada palabra.
significado y dibujo. Podemos dejar, por ejemplo, en el cuaderno y una hoja por palabra, para que así podamos escribir el título, que sería la palabra, qué significa en un pequeño párrafo y un dibujo sobre lo que significa para nosotros o lo que es de forma gráfica. Introducimos 5 palabras nuevas por semana relacionadas con temas actuales. Por ejemplo, palabras sobre naturaleza, palabras sobre comida. Ahorita, por ejemplo, que está haciendo mucho frío, podemos hablar sobre el clima. Y podemos ir utilizando estas palabras nuevas o utilizando el contexto actual. Por ejemplo, palabras que tengan que ver con el equipo de fútbol que ganó esta semana, o algún evento que se esté llevando a cabo, por ejemplo, es la feria. Bueno, entonces esta semana voy a ir introduciendo palabras que tengan que ver con la feria. Los niños hacen los ejemplos, trabajan sus 5 palabras por semana y luego los compartimos en clase. Entonces, así vamos a ir aprendiendo palabras nuevas que otro compañero quizá hizo y yo no hice las mismas, entonces aprendo de las de mi otro compañero. Historias encadenadas. Cada estudiante va a contribuir con una oración o una historia, utilizando una palabra nueva. Por ejemplo, elegimos primero un tema, un viaje al zoológico. Le damos una lista de palabras claves a los niños como león, jungla, peligroso, mono, comida, aves, vaca. Y cada estudiante va a añadir una oración y debe utilizar una palabra de la lista. Selecciona una y en base a ella va a hacer una oración nueva. Entonces, así como vamos a usar objetos, animales, pues también utilicemos verbos y acciones, características, sinónimos, sustantivos, adjetivos y así los vamos a ir agregando a la lista. Por ejemplo, acá no solo usaron animales como león, sino que también lugares como lo es la jungla y también características como lo es peligroso, esponjoso, rudo, triste, feliz, feroz. Ahí podemos ir buscando palabras nuevas que de repente para los niños pues les puedan ayudar a enriquecer mucho más el vocabulario en ciertos contextos. Mapa de palabras. Exploramos una palabra a profundidad a través de un diagrama. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Escribimos una palabra en el centro de la pizarra, por ejemplo, amigo, y vamos a agregar diferentes ramas que tengan definiciones, por ejemplo, sinónimos, antónimos y otras palabras que se relacionen con amigo. Los niños copian y van a complementar con dibujos o con ejemplos propios cada palabra. Y así vamos a ir buscando. De repente con estas podemos hacer palabras que sean sencillas para empezar y así los niños van a ir colocando en sus ramitas pequeñas definiciones o palabras que tengan que ver, como les digo, que sean sinónimos o que sean antónimos. Los niños copian y bueno, y van a complementarlo también ellos. Podemos darles solo la palabra y ellos pues ya van complementando con sus propias definiciones o bien con algunos dibujos. Entonces ahora yo les voy a decir palabras y ustedes me van a decir 2 antónimos que se les ocurran de estas palabras. La primera, bueno, les voy a dar el primer ejemplo, alegría. ¿Cuáles podrían ser antónimos de alegría? Tienen que decirme al menos 2. No me digan solo uno porque va a ser muy fácil. Díganme 2. Tristeza y enojo. Muy bien. Alegría. 2 antónimos que ustedes me puedan decir. Excelente. Siguiente palabra, fácil. 2 antónimos de fácil. Excelente. Siguiente, cerca. 2 antónimos de cerca. Excelente.
Siguiente, agradable. Y la última, esta va a estar fácil. Amor. Dos antónimos de amor. Excelente, muy bien. Pasamos al siguiente. Ay, el bingo. Este creo que ya lo habíamos visto. Sí. Palabra del día. Seguirá la siguiente. Presentamos una palabra diaria y la usamos durante toda la clase. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Escribimos la palabra en el pizarrón con su significado y luego vamos reforzando la palabra usándola en instrucciones. Por ejemplo, sean creativos al completar esto. Entonces, por ejemplo, si la palabra es creatividad, la vamos a ir utilizando durante el día en diferentes contextos. Entonces, nuestra palabra del día va a ser creativos. ¡Ay, qué lindo le salió su trabajo! En lugar de decir eso, ¡qué bonita hoja! ¡Qué creatividad! Esto fue muy creativo. Mi lonchera, qué creativa me la mandaron. Y así vamos utilizando diferentes palabras y que sea nuestra palabra del día que tenemos que utilizar. Y pueden ser palabras complicadas, por ejemplo, palabras que los niños no usen todo el tiempo. Por ejemplo, una palabra puede ser adversario. ¿De qué forma la podemos ir incluyendo en nuestro día a día? Entonces, así, vayan escogiendo ustedes palabras que sean difíciles y las vamos a ir practicando durante el día. Rueda de sinónimos y de antónimos. Los niños giran una rueda con palabras y se encuentran con sinónimos o bien con un antónimo. Entonces vamos a crear una ruleta de papel con ellos, pues podemos hacerlo como un tipo de manualidad o bien la podemos hacer de forma digital. Y los niños van explicando el significado al girar la palabra seleccionada. Entonces ahora ya trabajamos los antónimos, entonces ahora vamos a trabajar los sinónimos. Entonces yo les voy a decir una palabra y recuerde que me tienen que decir dos sinónimos al menos. Lento es la primera. Sinónimos de lento. Dos sinónimos de lento. Muy bien. Ahora dos sinónimos de bonito. Excelente. Siguiente, detectives de palabras. Durante la lectura, los niños van a ir buscando palabras interesantes. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo? Le damos un texto breve al niño o un libro y les pedimos que identifiquen palabras nuevas o difíciles. Discutimos el significado y todos vamos a platicar sobre cómo usaron esa palabra en la lectura y cómo la pueden utilizar ellos. O, por ejemplo, le puedo dar yo una lectura al niño y les puedo decir, bueno, aquí está este cuento y vamos a encontrar ¿dónde está la palabra Navidad? Entonces el niño pues ya la va a ir buscando y así va a ser un detective de palabras o él puede elegir cinco palabras también que él quiera pues investigar. Juego de tarjetas. Emparejamos palabras con sus definiciones. Yo creo que esta, me recuerdo que una maestra de Quetzaltenango, no sé si estará por acá presente, si está por aquí, me dice, hizo una actividad, nosotros cuando la fuimos a visitar a su escuela, en la que puso el título del cuento y en otra tarjetita escribió de qué se trataba la historia.
Y luego creo que revolvieron las tarjetitas y tenían que buscar, por ejemplo, si tenían los títulos, tenían que ir a buscar la tarjetita donde estaba de qué se trataba la historia. Y luego creo que lo hizo al revés. Les dio a los niños las tarjetitas sobre de qué se trataba el cuento y ellos tenían que buscar el título. No sé si estará por acá. Ella, si está por acá, diga, fui yo. Era una maestra de que estaba en sexto primaria de Quetzaltenango, de la escuela de niñas, que nosotros fuimos a visitar hace poco. Ay, se me iba a borrar. Bueno. Bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, si están con niños que son más grandes, si están con niños chiquitos, pues podemos trabajar únicamente pequeñas definiciones o características y unificarlas con la pareja correcta. Tablero de historias. Escribir una historia utilizando un conjunto de palabras dadas. Por ejemplo, le vamos a dar al niño 3, 4 o 5 palabras y él nos tiene que crear una historia. Le damos al niño palabras como montaña, valiente y secreto. Entonces los niños deben escribir una historia que incluya todas estas palabras en la misma historia. Y luego tenemos el cuento ilustrado. Creamos un cuento utilizando palabras nuevas y dibujos. ¿Cómo la vamos a hacer? Los niños eligen 5 palabras nuevas del tema de la semana y escriben un cuento breve e ilustran las escenas relacionadas, como hacer un mini cuento, así como los que ustedes hicieron para poderse graduar y los que los maestros del proyecto de inteligencia artificial están trabajando ahora. Les damos así las palabras, el tema semanal, ellos eligen sus 5 palabras, por ejemplo, si el tema de la semana va a ser feria, ellos que elijan las 5 palabras que tengan que ver con feria, escribimos un cuento pequeño y entonces vamos ilustrando las pequeñas escenas que les vamos dando. Entonces, estos pues son algunos ejemplos que ustedes pueden aplicar y que pueden llevar a cabo para poder trabajar el vocabulario. Vocabulario pues es más que dominar muchas palabras, pues es poder conocer su significado y sobre todo motivar a los niños a que utilicen este tipo de palabras. Miren, los niños copian todo lo que nosotros decimos, todas las palabras que nosotros decimos y creo que una estrategia muy importante es que ustedes cuiden su vocabulario, que cuiden ustedes cómo hablan y cómo se expresan, qué tipo de palabras utilizan, porque los niños son esponjitas que todo lo van absorbiendo y que así también pues todo lo van copiando. Entonces, pues espero yo poderles haber dado muchas actividades o algunas para poder llevar a cabo y que ustedes puedan aplicar. No sé si tienen alguna duda o algún comentario o algún aporte que quieran hacer sobre el tema antes que demos por finalizado nuestro taller de hoy. Si todo está claro, si todo está bien, si no hay dudas, preguntas ni aportes ni nada, pueden enviar un chequecito. Si ahorita están los micrófonos apagados, pero si alguien quiere activar su micrófono, puede levantar la mano o bien puede mandar al chat una manita arriba de que todo está bien, no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Muy bien, excelente. Señor Belvin, no se preocupe, todavía puede llenar su inscripción. Los links no se han vencido, entonces si no le dio tiempo a llenarlo, llénelo porque en base a la inscripción es que se generan los diplomas. Entonces, no se han mandado todavía los diplomas porque los diplomas se están generando de forma digital, entonces no se ha mandado ningún diploma por si ustedes están pendientes de eso. Ahorita durante este mes vamos a estar mandando los diplomas de este año para que así pues ustedes puedan acceder y los puedan tener entonces con ustedes. Antes de finalizar el taller, pues les voy a pedir que podamos activar las cámaras quienes puedan
para poder tomar la fotografía. Recuérdenle a sus compañeros, maestros, que quienes no se han podido inscribir, quienes están viendo los talleres de forma virtual, que llenen la inscripción porque así es como les vamos a mandar los diplomas y pues para poder tomarlos en cuenta. Ay, el profe José Luis ya está navideño. Ya tiene decorada su casa de Navidad. Si alguien no puede encender la cámara, recuerde que me pueden poner ahí que no pueden encenderla, pero que están presentes para que así yo sepa que ustedes están por aquí. Listo. Vamos a tomar la fotografía a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Ay, profe. Vamos a ver. Creo que no salió el último. Ahí está. Una, dos y tres. Listo, excelente. Pues muchísimas gracias a ustedes por conectarse el día de hoy, por estar acá presentes. Entonces nos vemos en la siguiente oportunidad y les vamos a estar mandando siempre mensajito para recordarles del siguiente taller y pues les deseo una feliz noche y que estén disfrutando ya todos de sus vacaciones. Entonces nos vemos en el siguiente taller y feliz noche para todos.